Ya. Entonces, en este parcial, ya como habíamos mencionado antes, lo que nosotros simplemente hacemos es aplicar lo que ya conocemos del primer parcial y del segundo a ecuaciones de diseño de ciertos reactores. Ahora, eso es lo que vamos a hacer. Empecemos con la pregunta número 1. Esa pregunta dice: la tabla siguiente muestra la información del laboratorio de la producción del producto P a partir del reactivo A, de acuerdo a la estequiometría en fase gaseosa 2A productos P. En esa prueba no se tuvo variación de la presión del sistema y el reactivo. Tenía una composición del 30% de inertes, 30% de A y el resto de inertes. También se determinó el peso molecular P como 82 gramos por mol. Y como pueden observar, nos da una tabla de datos que es en función del tiempo en minutos y la concentración final en moles por litro. Ahora, dice: de la información obtenida se desea determinar el volumen de, inciso A, un reactor CCTR, inciso B, el volumen de un reactor PFR, que permita con su producción diaria alcanzar una producción anual de 500 toneladas de P por año. Y aquí nos da las siguientes conversiones: de un año 365 días, de un día 24 horas, estimándose una conversión de 60%, considerando el reactivo A puro con una concentración inicial de 0,7 moles por litro. Ya, entonces, aquí, bueno, prácticamente lo que nos está pidiendo encontrar es el volumen, en ambos casos, en un reactor CCTR y en el reactor PFR. Ahora, de los datos que podemos sacar, nos dice que estamos trabajando en fase gaseosa y aquí podemos notar que las unidades de el reactivo con el que estamos trabajando está en concentración. Entonces aquí es una forma de identificar que estamos trabajando a volumen variable. Estamos trabajando con gases y aquí, si no estuviera variando la presión, si estuviera variando la presión sería a volumen constante. En este caso lo que está variando es la concentración, entonces en este caso estamos trabajando a volumen variable. Listo. Además, nos dan, a ver, aquí dice, la variación, no se tuvo variación de la presión. Otra forma de identificar que no estaba trabajando la presión, entonces se trabaja a volumen variable. Ahora, aquí nos da una mezcla de gases, donde el 30% es A y el resto, que sería inerte, sería el 70%. Entonces, cuando se trabaja a volumen variable es bien importante saber si tenemos inertes o no, porque con este dato vamos a sacar nosotros el factor de expansión. Y varía cuando ya se tiene algún dato. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, dice que vamos a trabajar vamos a alcanzar una conversión del 60% para alcanzar también una producción diaria de 50.000 toneladas por año y nos da una concentración inicial de 0.7 moles por litro. Ya, observando todo el enunciado vemos que no tenemos ninguna ecuación cinética y lo único que tenemos algo relacionado a eso es el tiempo y la concentración de A, que es una tabla de datos que nos dan. Entonces, como en todos los casos, hay que trabajar primero con la tabla para encontrar la ecuación cinética. Ya, aquí están los datos que nos dan: fase gaseosa, composición 30-70, peso molecular del producto P es 82. Hay que encontrar los volúmenes de 2 reactores. Nos dan conversiones y lo que hay que hallar es la conversión de A al 60% con una concentración de 0.7 moles por litro. Ya, hemos sacado todos los datos. Ahora sí. Lo siguiente que hacemos es, ya hemos identificado que este es un ejercicio a volumen variable. Nosotros vamos a aplicar directamente esa ecuación. Pero igual es bueno escribir esto. Escribir esta parte. Que nuestra ecuación cinética es igual a -1 sobre volumen por el diferencial del número de moles respecto del tiempo. De esa relación se saca y se llega a esta ecuación, como ya la conocemos. Entonces, nosotros identificando que el ejercicio se trabaja a volumen variable y nos dan una tabla de datos, nosotros vamos a aplicar entonces el método integral. Así que directamente nosotros lo que tenemos que hacer es
Aquí, por ejemplo, se trabaja todo en unidades de concentración. Eso es muy importante, que no lo olviden. Eso más que todo en la constante, porque les va a salir una constante de concentraciones. Después, sí o sí, todas nuestras variables tienen que estar en función de la conversión, o tenemos que llevarlo todo a la conversión. Una vez hecho esto, ya podemos nosotros trabajar una tabla de datos donde ya empecemos a suponer órdenes, para un orden 0, para un orden 1, para un orden igual a 2. Ya, entonces lo primero que sí tenemos es tiempo en minutos, concentración de A. El siguiente paso siempre es llevar a la conversión. Ahora, ¿eso cómo se hace? Nosotros vamos a usar esta relación. Es como a volumen constante, pero como está variando el volumen, ese volumen ya no es constante, es variable y se coloca ese término más. Entonces la concentración final a volumen variable sería igual a la concentración de A sub 0, 1 menos la conversión sobre 1 más el factor de expansión x de A. Entonces nosotros trabajamos a volumen variable con esta concentración final. Sí. Eso es para que se acuerden. Listo. Ya teniendo esta relación, observamos que la concentración de A es la final, la conversión x de A es la otra variable, y después simplemente es despejar. Una vez despejado este término, nosotros vamos a usarlo de esta forma. Vamos a reemplazar esta ecuación en nuestra hoja de cálculo, donde aquí me queda concentración de A sub 0 menos la concentración final, todo sobre la concentración de A sub 0 más el factor de expansión por la concentración final. Listo. Ahora, un paso previo a ese es encontrar el factor de expansión. El factor de expansión, el dato que se necesita para hallar esto es sí o sí saber con qué ecuación estequiométrica estamos trabajando. Esta ecuación es la que sí o sí nos tienen que dar, porque simplemente es guiarnos a partir de sus coeficientes de tanto de reactivo como de producto. Aquí, por ejemplo, para sacar el factor de expansión pueden usar directamente esta fórmula que ya multiplica la composición del reactivo. Aquí sería entonces el número de coeficientes que hay en los productos, 1, menos el coeficiente que tienen los reactivos, aquí vemos que es 2, sobre el número de coeficientes que hay en los reactivos, 2. Y directamente la composición del reactivo, que sería 0.3. Y aquí nos sale que es menos 0.15. Ahora, el factor de expansión, como ya les había dicho, puede ser positivo o puede ser negativo. Lo único que indica es si ha habido un aumento o una reducción. Ahora, es bien importante también que el factor de expansión les dé un valor diferente de 0. Porque si no hay una variación, este ejercicio sería a volumen constante, ¿sí? En este tipo de ejercicios siempre van a ver que sí o sí les tienen que arrojar un valor. Ya, entonces ya teniendo el factor de expansión, nosotros podemos hallar lo que es la columna de conversión. Listo. Ya hallando la columna de conversión, nosotros vamos a aplicar la siguiente ecuación, que siempre se aplica a volumen variable. Sí, a volumen variable, sí o sí. Y como estamos aplicando esa ecuación, nosotros vamos a integrar. Entonces, vamos a aplicar el método integral. Vamos a empezar a suponer órdenes. Suponemos el orden, reemplazamos. Siempre empezamos de un orden 0. Integramos, linealizamos. Y esta sería entonces mi ecuación para un orden 0. Ahora, yo les recomiendo que ya tengan una especie de formulario para que no estén gastando tiempo en eso. Para un orden 0, ustedes van a obtener esta ecuación, donde todo este término va a ser igual a y. Y aquí pueden ver que este término es x. Después, para un orden 1, les va a salir esta ecuación, todo este término es y, este término es x. Lo mismo sucede con un orden 2 o un orden 3. Ahora, aquí pueden notar, por ejemplo, que en el caso de x, siempre va a ser directamente el valor. X no cambia. Lo que llega a cambiar es completamente y. Llega a hacerse más y más grande. Ahora, tengo entendido que cualquier ejercicio tiene que resolverse hasta suponer máximo un orden 3. Después de eso,
ya no es tan representativa. Entonces, ustedes tienen que llegar máximo a suponer hasta un orden 3, si es que se necesita suponer más. A veces ya con un orden 1 ya es suficiente. Ya se lo voy a quitar por si acaso. Entonces, con estas fórmulas ya lo pueden tener incluso en su hoja de cálculo o en la hoja de cálculo de la calculadora. Eso les recomiendo por si acaso, si es que les hacen hacer todo manual, eso ya introducirlo a su calculadora. Como pueden ver, son fórmulas bastante grandes, como esta del orden 3, que es bastante grande. Todo esto llega a ser Y, así que es un poco complicado. Así que ya pueden ir preparándose esto, por lo menos en sus calculadoras, para no perder tiempo en eso. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Ya tengo, esos eran mis datos. Tenía el tiempo, tenía la concentración de A. Aquí he dado la conversión, como les decía, con una fórmula de concentración final a volumen variable. Tiene su diferencia con respecto a una fórmula de concentración final a volumen constante. Así que tienen que tener mucho cuidado en eso, en qué condiciones trabajan. Lo siguiente, nosotros aplicamos la fórmula ya mencionada y empezamos a suponer órdenes. En un orden 0, ¿cuánto sale? Aplicamos su fórmula, hallamos la columna, listo. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es hallar el coeficiente de correlación. Todos estos términos son Y para mí. Como les había mencionado, X es el que no cambia, así que directamente es el tiempo. Aplicamos la fórmula para sacar el coeficiente de correlación. Para un orden 0, por ejemplo, aquí me sale 0.67. Es un orden bajo. Tengo que subir. A un orden 1 me sale 0.81. Es bajo. Para un orden 2, 0.94. Ya sería aceptable si el siguiente orden fuese menor. Hacemos una prueba más y para un orden 3 sale 0.98. Entonces sigue aumentando. Nosotros hasta ahí vamos a suponer órdenes. Ya para un orden 3 decimos entonces que hay una buena correlación. Este es 0.98. Así que es buena. Entonces, ya obteniendo el orden con el que trabajo, lo único que hago es encontrar la pendiente. Para este ejercicio me ha salido que es 0.28086.033 a un orden de 3. Aquí, recordando cómo era la fórmula, aquí está, para un orden 3. Mi fórmula, todo esto sería Y. Esto sería X, solamente el tiempo. Y mi pendiente sería esta, M por la concentración de A sub 0. Entonces mi pendiente, el valor que he hallado, es igual a la constante por la concentración de A sub 0. Lo que hago es despejar la constante y dividir. Ahora entonces he hallado mi constante. Ahora, estoy trabajando en unidades de concentración. Nunca me olvido colocar las unidades de la constante. Esto va a ser litros al cuadrado, moles al cuadrado por, esto era minutos, la unidad de tiempo. Listo, ya sería con esa constante con la que voy a trabajar. Ahora, lo que yo necesitaba era, en pocas palabras, la ecuación cinética. Necesitaba todo este valor. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación cinética a la que voy a aplicar a mi ecuación de diseño. Entonces ustedes pueden colocarlo de esta forma, colocar la constante numérica, colocar la variable y el orden. Listo. Ahora, nos han dado más datos por el hecho de que nosotros necesitamos encontrar las variables de la ecuación de diseño. Esas variables son más que todo la alimentación, la velocidad de reacción y el flujo molar. En este caso, mil disculpas, lo que no tengo es el flujo molar. Para ello me dan un montón de datos. Nosotros entonces vamos a tener que trabajar con estos datos, cambiar las unidades y llevarlo todo a moles de A por minuto. Me decían que eran 50.000 toneladas de P por año. Entonces las toneladas lo voy a llevar a kilogramo, de kilogramo lo paso a gramos, de gramos ya puedo usar el peso molecular que me dieron, 82 gramos mol. Hasta aquí ya estaría trabajando con moles del producto P. Con esta relación yo voy a llevar de moles del producto a moles de reactivo.
Un mol de P me va a llevar a 2 moles de A. Y esa era la clave para hacer ese cambio. Una vez ya esto en moles de A, solamente tengo que trabajar ahora con las unidades de tiempo, que sería llevar de años a minutos, de días a horas, de horas a minuto. Listo. Entonces yo puedo considerar que este flujo del producto es directamente igual a el flujo del reactivo, F de A sub 0, que sería 22.320.23 moles de A por minuto. Listo. Hacer esa parte era nomás bastante largo lo que se tenía que hacer. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aplicar esta ecuación y llevar a la hoja de cálculo, hallar el coeficiente de correlación y eso es todo. Entonces, como les decía, siempre traten ya de tener un formulario de todas las cosas que van a ir necesitando. Esas fórmulas, por ejemplo, del orden que suponen un orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, son iguales para cualquier ejercicio, porque todas se trabajan con un único reactivo y el producto, la verdad, no importa, porque el único que importa acá es el reactivo. Cuando hacen la igualdad de velocidad de reacción, nosotros aplicamos la ley que dice la constante por el producto de los reactivos. En este caso, solamente hay un reactivo. Esta es la única variable por la que se genera esa ecuación. Entonces, esta ecuación que les menciono, todas estas se van a repetir y van a ser las mismas. Y lo ideal es que ya estén en sus fórmulas. Listo. Ahora, el siguiente paso. Yo ya tengo mis velocidades de reacción. Como es una reacción de un único compuesto, yo simplemente ya puedo usarlas para cualquier reacción que me pidan, porque es la misma. Ahora, en el caso de un reactor CCTR, nosotros directamente vamos a aplicar siempre su ecuación de diseño. Lo primero que hacen es siempre escribir esa ecuación. Una vez que ya está escrita, observan qué datos tienen. Como pueden ver aquí, son variables de diseño, el volumen, la alimentación molar. Aquí la conversión siempre es un dato que depende igual de la velocidad de reacción. Así que esto también es un dato que o les pueden dar o es algo que hay que hallar. Pero estas dos son variables de diseño. Entonces lo que me queda es despejar mi volumen del reactor CCTR. Despejándolo voy a obtenerlo de esta forma. Y ya me queda reemplazar nada más. Aquí la condición era que yo pueda producir 50.000 toneladas de P por día o anualmente y que tenga alcanzar una conversión del 0,60% o del 60% o del 0,6%. ¿Sí? Esta es una condición de producción. Entonces esa misma conversión voy a aplicar a ambos reactores. Acá tomamos a cada uno de los reactores, reemplazamos todos los datos. En el caso de la alimentación molar de A, ya la he obtenido. Para la conversión de A es 0,6. Después la constante, acá me sale todo este término, concentración sub 0. Aquí se usa la concentración que nos dan de dato, no en lo que estamos hallando en la ecuación cinética, porque la ecuación cinética tiene su propia concentración inicial, ¿sí? Solamente la usan ya al último, cuando ya están aplicando estas condiciones de diseño. Después, porque esa concentración inicial se está hablando más de la alimentación que está teniendo el reactor y no del estudio que se ha hecho para medir la concentración final que ha tenido a distintos tiempos. Listo. Una vez reemplazado, observo mi volumen de CCTR es de 646.604 litros o en metros cúbicos 646.6. De esta forma nosotros vamos a colocar entonces la respuesta. Ahora, hacemos exactamente lo mismo para el otro reactor. Ya, esto más lo voy a borrar. Listo. Ahora, para un reactor, esto está bien. No, ya. Para un reactor flujo pistón, lo mismo. Siempre se escribe primero la ecuación de diseño. Nosotros, a través de esto, nos fijamos las variables que necesitamos. Necesitamos volumen, necesitamos alimentación molar y ecuación cinética.
antes de empezar esto ya hemos hallado previamente cada variable. Entonces simplemente es despejar otra vez el volumen, que va a ser de un reactor PFR, después la alimentación, separarla de la integral y reemplazar en mi velocidad de reacción todo el término de la ecuación cinética a volumen variable, ya conociendo previamente el orden y la constante. Ahora reemplazamos todos los datos. Yo les recomiendo, bueno, que directamente lo metan a la calculadora. Si es que quieren integrar, no hay ningún problema, igual va a ir a la calculadora. Eso se puede hacer directamente en la calcu cuando ya tiene límites, ¿no? Así que va a ir de 0 a 0,6 y aquí la variable de conversión es lo único que se queda acá. Ya lo meten como integral y les va a dar la respuesta. Así no es necesario tratar de integrar esto. Listo. Entonces, en un reactor flujo pistón, mi resultado es de 197.179.7 litros o 197.179 metros cúbicos. Ahora, una regla general, si es que van a comparar reactores, es que el volumen de un reactor CCTR siempre va a ser mucho mayor al volumen de un reactor PFR. Así estén trabajando con la misma reacción, mismas condiciones de conversión, concentración y alimentación. ¿Sí? Siempre va a existir esa diferencia. Listo. Entonces, esa sería la respuesta para el primer ejercicio. Como les había mostrado, esto es bastante largo. La verdad, si es que uno lo hace como se tenía que hacer ese día en examen, era muy largo para resolverlo. Así que previamente ustedes ya deberían tener, como les digo, ya algunas cositas en su formulario, unas tablas ya bien programadas para poder hallar. Porque primero tenían que hallar la velocidad de reacción, que era un paso no más largo porque están aplicando el método integral a volumen variable. Así que era trabajar con los datos, con la tabla de datos, un buen rato, aplicar el orden a cada uno. Ya. Y este paso se puede resumir, como les digo, teniendo previamente la hoja de cálculo. Listo. Y una vez determinada la ecuación cinética, como les decía, siempre van a poder aplicar esto a su ecuación de diseño. ¿Sí? Es una especie de regla. Aquí son como 3 variables. Esta es la de la reacción y estas son las de diseño. Entonces, si ustedes tienen la reacción, simplemente es aplicar a la ecuación de diseño para hallar cualquier variable de diseño, que puede ser en volumen o alimentación. O al revés, si tuvieran las variables de diseño y no la velocidad de reacción, igual podrían hallar esto, simplemente despejándolo de esta ecuación. Ahora, hay ejercicios así, están en los exámenes pasados. No es muy complicado, pero de esa forma se resuelve. Entonces, o hallas alguna variable de diseño o hallas la velocidad de reacción. Así se resume ese tipo de ejercicios. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Dice, la siguiente tabla muestra la presión manométrica total en un sistema gaseoso reaccionante en función del tiempo de reacción a 45 grados centígrados y nos da una velocidad de reacción que es reversible de reactivo A productos B más C más D. Y como pueden observar, nos da una tabla de datos que está en función del tiempo en minutos, la presión en atmósferas y hay un tiempo infinito. Nos dice determinar la conversión alcanzada para un sistema de 2 reactores de 20 litros, cada uno con un flujo de A de 25 moles por minuto. Nos dice hallar la conversión alcanzada en el caso A de un reactor CCTR seguido de un reactor PFR. Como inciso B, de un reactor PFR seguido de un reactor CCTR. Ok. Ahora, a ver, antes de sacar los datos, les vamos a resumir el planteamiento de ese ejercicio. Aquí nos pide encontrar la conversión alcanzada. Ya. Nosotros vamos a hallar la conversión, pero aplicando la ecuación cinética. Esa conversión se va a encontrar hallando la ecuación de diseño.
Pero previo a eso, nosotros para aplicar o trabajar con cualquier ecuación de diseño necesitamos conocer la ecuación cinética. Entonces, ese es el planteamiento. Bueno, creo que es al revés. Nosotros vamos a ir de encontrar una velocidad de reacción a aplicarla a una ecuación de diseño y a través de esa ecuación de diseño encontrar la conversión. ¿Sí? Ese es el resumen de este ejercicio. Es lo que se debería hacer para resolver cualquier ejercicio. Ahora, en este ejercicio había un par de complicaciones más interesantes, porque uno no empieza de esa forma cuando resuelve ejercicios. Y a ver, vamos a ver más adelante. Ya. Primero, como siempre sacamos datos. Me dice que estoy trabajando a una temperatura de 45 grados, es una reacción en fase gaseosa. Ahora, me fijo si es a volumen constante. Fase gaseosa está trabajando con presiones. Ahora, aquí pueden ver en la tabla de datos que la presión está variando. Cuando varía la presión, el volumen está constante. Entonces estamos trabajando en condiciones a volumen constante. En el caso anterior, como han podido ver, sí era fase gaseosa y estábamos trabajando con concentraciones. Eso significa que era el trabajo a volumen variable. Es una forma de identificar con qué condiciones estamos trabajando. Ahora, la conversión final va a ser la conversión de A2. El volumen de cada reactor es de 20 litros y la alimentación molar es de 25 moles por minuto. Como inciso A, voy a ir de un reactor CC0 finalmente a un reactor PFR. Y al revés para el inciso B, de un reactor PFR y a un reactor CCTR. Tal vez el objetivo de este tipo de ejercicios es determinar cuál es la variación en la conversión alcanzada que se va a tener. Aún así que se va a trabajar con los mismos reactores, solamente la disposición es la que cambia. Uno está antes que el otro y en la siguiente opción está al revés. Ya. Ahora, como les había mencionado, cualquier ejercicio se trabaja directamente, como se mencionaba hace rato, encontrando la velocidad de reacción. Nosotros igual lo haríamos en este tipo de ejercicios. Aquí estamos trabajando con una reacción reversible. Eso significa que se está trabajando como si fuera elemental, así que no necesitamos el orden. Porque aquí igual claramente se puede ver que se tiene un punto en el infinito. Nosotros directamente podemos ya sacar la velocidad de reacción acá de una reacción reversible, nos va a dar un valor de aquí de la presión total, llevarlo directamente a conversión y empezar a hallar esto y vamos a hallar directamente una constante 1, una constante 2 y ya vamos a tener la velocidad de reacción. Es lo que comúnmente se hace, o sea, es lo que siempre van a hacer, pero en ese ejercicio había que tener cuidado precisamente en las presiones, porque esta condición de velocidad de reacción reversible, depende de dos cosas. Por ejemplo, aquí. Ya, lo que vamos a hacer entonces es analizar la presión, era lo que previamente se tenía que hacer. Hacemos un balance de materia, como siempre. Aquí no importa cómo lo trabajemos a reacción reversible o irreversible. Igual el balance de materia es el mismo. De un lado se suma y del otro lado se resta. Entonces aquí para el caso de A la presión final va a ser todo este término. Para el caso de B este término. Para el caso de C la presión de C. Y la presión final de D es la presión de sub0 por la conversión. Listo. Ahora, la presión total es igual. Como les había mencionado, aplicamos la ley de Dalton. La presión total es igual a la suma de las presiones parciales de todos los que trabajan en la reacción. Aquí va a ser la presión de A más la presión de B más la presión de C más la presión de D. Y aquí es bien importante saber si es que se trabaja con inercias. En este ejercicio y en la tablita no mencionaba nada, así que directamente esto no se coloca y solamente se colocan los componentes que están en la ecuación estequiométrica, que son A, B, C y D. Como pueden ver, aquí hay 4 presiones parciales. Listo. Y lo siguiente que hacemos es reemplazar sus igualdades en función de la conversión. Para el caso de la presión de A es este término, la presión de B, la presión de C, la presión de D. Los términos que sean iguales los voy a simplificar. Este se va a ir con este y me va a quedar este término. Entonces aquí ya tengo una ecuación en la que yo ya relaciono la presión total con la conversión. Ya. Esto es un dato muy importante porque cuando trabajan con gases,
ya sea reversible o irreversible, ustedes siempre van a hacer esto. Siempre van a trabajar con la relación de presión total. De esa forma van a hallar esto. Sí, ese es un paso más que hacen, que si observan y hacen ejercicios iguales con concentraciones, no lo van a hacer. O sea, es diferente. Solamente esto ocurre con gases. Listo. Entonces ya tengo la ecuación que relaciona conversión con presión total. Lo siguiente que hago es hallar la conversión de mi tabla de datos. Listo. Aquí lo que yo hago es hallar dato por dato cuál es mi conversión del ejercicio, de cada punto. Aquí tenemos tiempo en minutos, tenemos la presión total que está en atmósferas. Ahí solamente decía presión en atmósferas. ¿Cómo nos damos cuenta que es presión total? Porque este valor va a ir aumentando en función del tiempo. Como pueden observar, es 0,42, aumenta a 0,49, aumenta a 0,57. Va aumentando a medida que pasa el tiempo o aumenta el tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma identificamos que del que estamos hablando es de la presión total. Si fuera inverso y va reduciendo, es la presión de reactivo. Ya. Ahora sí vamos a trabajar con la condición. Pero antes, ya. Habría que hacer un pequeño análisis en las tablas de datos que tenemos. Y eso a veces no lo hacemos porque es como que lo hacemos tan mecánico que olvidamos algunas cosas. Por ejemplo, aquí, si estamos en una condición de tiempo infinito, en un tiempo infinito, si han sacado algunos valores de algunos ejercicios, su conversión varía entre valores entre el 0.4 al 0.7. Porque como es una reacción reversible, va y vuelve. Al final, nunca se va a llegar a una conversión total, porque una conversión total implicaría que se ha consumido todo el reactivo. Sí, una conversión total sería una conversión del 100% del reactivo, que todo el reactivo se ha vuelto producto. Eso implica una reacción irreversible. En el caso de una reacción reversible, por un momento el reactivo va a formar ciertos productos y va a ocurrir también después de ese tiempo o instantáneamente lo mismo. En el caso de los productos, se van a consumir para volver a formar el reactivo, ¿sí? Va a ir de ida y vuelta. Al final, nunca se va a llegar a consumir completamente el reactivo. En el caso de una reacción irreversible, sí se consume, o sea, esa es la condición de irreversibilidad, que ya no vas a tener parte de tu reactivo para seguir formando producto. Y en todo caso, solamente este reactivo va a formar todo esto. Hasta que se agote completamente, va a ocurrir la reacción. Entonces, aquí nos podemos observar que en un tiempo infinito, la conversión es de 0.9940. Está casi convertido en su totalidad. ¿Sí? Esa es una variable que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, podría cambiar la condición de reversible a irreversible, solamente considerando los datos que obtenemos. Porque aquí está sacando las condiciones de presión total. La presión total a cada tiempo, y aquí ya se ha visto que la conversión ha ido cambiando y casi se ha llegado a convertir todo. Listo. Eso era muy importante de saber, porque cuando nosotros encontremos la ecuación cinética del ejercicio, trabajar con una ecuación cinética que sea de una reacción reversible implica dos términos, ¿no? Con la constante K1 y con la constante K2. Y eso integrar hace que sea bien difícil. Así que tal vez habría que tenerlo en cuenta antes de resolver este tipo de ejercicios, porque si lo resolvíamos así nomás, como un ejercicio a volumen, como una reacción reversible, se hubiera complicado bastante en resolver la integral que tiene la ecuación de diseño del reactor flujo-pistón. Ahora, lo siguiente. Aquí vamos a trabajar igual con la condición para encontrar la relación que tiene entre constantes. Aquí todavía estamos considerando que esta reacción reversible está nomás diferente. Entonces ese es el primer dato primer dato para decir que este ejercicio debería resolverse de otra forma. Entonces,
Trabajamos con una ecuación normal, esta es la ecuación reversible, sacamos la ecuación cinética. Como recuerdan, aquí hay dos constantes, K1 por la presión del reactivo, cambiamos de dirección, va a ser la constante 2 por el producto de los reactivos, y estos pasan a reactivos. Listo. Aquí le vamos todos a conversión como siguiente paso. Y aquí... ya, aquí me faltaba la presión de sub-cero. No está bien. No. Aquí está mal. Ya, si yo quisiera reemplazarlo, ya llevo la diferencial de... lo llevo en diferencial de presión. Ya, aquí es presión de A sub 0. Diferencia de la conversión respecto del tiempo. Listo. Ahora, esa presión de A sub 0 igual podía haber seguido. Aquí tenemos un término igual a 0, que igual va a volver 0. No hay ningún problema. Listo. Una vez llevado a la misma variable conversión de A, reemplazo las condiciones que son de una reacción reversible. Aquí para empezar era considerando una reacción reversible consideramos que la reacción es elemental. Si es elemental una reacción, esto se está trabajando con sus órdenes de cada reactivo. Entonces ya teníamos el orden de reacción. Aquí lo voy a anotar, reacción elemental. Listo. Lo siguiente que hacemos es aplicar las condiciones de velocidad de reacción. Diferenciar la presión respecto al tiempo se vuelve 0. La conversión de A igual a la conversión de equilibrio. La constante 2 la de equilibrio es igual a la constante 1 sobre la constante K2. Ahora, la conversión de equilibrio ya la he podido hallar acá, ¿verdad? Para un tiempo infinito he encontrado que su conversión de equilibrio es 0.9940. Listo. Lo que hago es reemplazar y despejar la relación entre K1 y K2. Cada valor lo despejo, ya lo he reemplazado. Aquí me ha dado este valor. K1 es 28.87 mayor que K2. Aquí yo puedo decir que es bastante grande, considerando el hecho de que nosotros estamos trabajando con atmósferas y nuestra presión inicial, que sería la más alta, es 0.42. Entonces este valor sí es bastante grande. La constante 2 tiende a 0 y además, aquí lo anoté, para un tiempo infinito, casi la conversión de A es del 100%, yo puedo decir que mi ecuación cinética simplemente es este término. La constante K1 por la presión de A, solamente ese término. En pocas palabras, ya debería considerarse irreversible, pero de esa forma observar que está en el solucionario. Si ya fuese irreversible, igual van a llegar a este término, que sería K1 por la presión final. Ahora, si fuese irreversible, teníamos que suponer varios órdenes, pero aquí directamente ya he considerado esa pequeña parte en la que se hallaba aquí primero la velocidad de reacción de una reacción reversible. Ya conociendo el orden, para este ejercicio ya no vamos a considerar este segundo término. ¿Sí? Directamente la ecuación cinética es estos dos términos, nada más. Ya no está la constante K2 y eso lo hace más fácil incluso para reemplazar en nuestras ecuaciones. Entonces, lo siguiente que hacemos es despejar el diferencial de la conversión respecto al tiempo, integrar y linealizar. Todo este término es Y, todo este término es X. Ahora, como pueden observar, nosotros teníamos que hallar. Teníamos como datos tiempo en minutos, presión total de A. Hemos hallado la conversión de A porque teníamos la fórmula que hemos hallado de la relación de presión total con conversión. Y ya aquí con un orden 1, como estaba inicialmente en una ecuación reversible, hemos hallado la correlación y como pueden ver es 0.99945906. Es bastante alta, es muy buena la correlación. Ahora, hasta aquí se lo podría haber resuelto de dos formas. De una, ya he identificado que la
que el la constante de equilibrio tiene una relación de 28 veces más grande de la K1 con respecto a K2, y además observar que la conversión en un tiempo infinito es casi el 100%, ya considerar la ecuación como una ecuación irreversible de A productos B más C más D. Si fuese irreversible, aquí simplemente hay que suponer los órdenes, para un orden 0, para un orden 1, para un orden 2, y les apuesto que vamos a llegar al mismo valor, que para un orden, que la respuesta es en un orden 1. Aquí se han tomado algunas consideraciones, solamente esas, y ya seguir trabajando con una velocidad de reacción reversible, pero igual aquí se ha encontrado que en un orden 1 se halla esta correlación. Sí, esa era la clave, creo, de la resolución de este ejercicio, porque en todo caso, esa consideración que les menciono, se ha colgado, ahora sí. Ya. Era importante hacer eso porque recordaremos cómo se hacen las velocidades de reacción reversibles. Sí o sí hay que hallar K1 y K2. Si ya estoy trabajando con una reacción reversible, yo voy a hallar una velocidad de reacción donde voy a encontrar K1 por, en este caso, presión de A, menos K2 por la presión de B, por la presión de C, por la presión de D. Esta sería mi ecuación cinética con la que voy a trabajar mis ecuaciones de diseño. ¿Sí? O sea, si voy a trabajar con un ejercicio de reacción reversible, sí o sí tengo que hallar toda esta ecuación cinética. Entonces, la mejor respuesta o mejor forma era de una vez llevarlo a velocidad de reacción irreversible, K1 y la presión de A. Así tal vez no nos comprometía a tomar algunas consideraciones que tal vez no eran las correctas. Porque aquí, si seguimos trabajando a condición de reversible, tendríamos que hallar la constante K2. Sí, ese es un pequeño dato que la verdad no he entendido cómo lo hizo, pero si directamente lo trabajamos a condición de ecuación y ejercicio irreversible, ya no habría problema, hallamos K1 y continuamos con el ejercicio. Pero cualquier ejercicio reversible implica hallar una constante 1 y una constante K2, ¿sí? Ya. Ahora, esa era la parte más importante que quería mencionarles de este ejercicio, porque cuando uno lo resuelve se plantea todo bien, avanza con su mecanismo y ya. Pero siempre hay que tratar de ver cómo es que nos resulta nuestra tabla, si tiene alguna parte que está medio rara, y muchas veces ocurre que como esto, que ya en un tiempo infinito deberías tener valores bajos y aquí es bastante alto y está casi convertido. O sea, son datos que aparecen que con el análisis tú te das cuenta que ya no está cumpliendo ciertas condiciones. Y eso lo mismo ocurre cuando tienen reacciones irreversibles y ya tienen este infinito. ¿Sí? A veces directamente se tenían que fijar la conversión en el equilibrio para decir, ya, la conversión en el equilibrio es baja, entonces eso es una reacción reversible. En ese caso es alta y por eso ya debería considerarse como una reacción irreversible. Ya, entonces ya conociendo esas condiciones, nosotros encontramos la velocidad de reacción. Listo. Ahora, las ecuaciones de diseño se han trabajado, si se fijan, por las unidades del flujo molar, de la concentración de A0, en unidades de concentración. Entonces, la ecuación cinética que ustedes hallen tendría que estar en unidades de concentración, ¿sí? O sea, eso es un datito que no tienen que olvidarse. Sí o sí, para las ecuaciones de diseño, su velocidad de reacción tiene que estar en unidades de concentración, ¿sí? Que no se les olvide. Aquí, en el caso de que es una reacción de orden 1, no llega a afectar, porque llega a salir el mismo valor una vez que lo reemplazan en esta ecuación de Kp es igual a Kc por Rt elevado al orden menos 1, n menos 1. Aquí, porque es de orden 1, aquí se reemplaza el 1, se vuelve 0. Kp es igual a Kc.
Aquí, en el caso, les muestro aquí porque es orden 1. Cuando es orden 2 o 3, sí varía y llega a cambiar bastante. Así que tengan mucho cuidado. Entonces, para esta parte, eso más hemos trabajado antes de llevar a las ecuaciones de diseño. Ahora, yo sabiendo que estoy trabajando con concentraciones, aquí el dato que tenía de presión inicial lo voy a cambiar a concentración inicial de A, porque es un dato que voy a necesitar para hallar mi flujo molar o cualquier otro dato. Ahora, nosotros siempre que trabajamos en este tipo de ejercicios vamos a usar la ecuación de estado. PV es igual a NRT. Entonces de ahí directamente saco esta relación y llevo la presión de A sub 0 a concentración de A sub 0. Listo. Ahora sí empiezo a resolver el ejercicio o empiezo a hallar lo que me piden. En este caso me piden la conversión final de un reactor, de una serie de reactores que están colocados primero en CCTR y que después viene un PFR. Ahora, pueden resolverlo de esa forma como les voy a explicar o como está en el solucionario. Es lo mismo, les va a dar los mismos resultados. Yo creo que incluso esta forma de resolver es más sencilla y no tan larga como la otra. La diferencia es que trabaja con un sistema como si todo esto fuese un sistema donde tiene una entrada y una salida. Esa es la única diferencia. En cambio, la otra resolución implica trabajar con un reactor y después observar las condiciones para entrar a otro reactor. Entonces separa cada reactor y igual allá, pero hace un poco más de trabajo. Ya. Entonces resolvemos. Como les había mencionado, cuando trabajemos con reactores en serie, lo ideal es que grafiquen el esquema, que sepan cuáles son sus reactores, cuáles son sus condiciones y observen qué es lo que quieren hallar. Ahora, en esta primera inciso A nos pide de un reactor CCTR. Yo sé que el esquema es de esta forma. Un reactor cuadrado, para el flujo pistón es como un tubo. Listo. Ambos están seguidos, así que la salida de uno es la entrada del otro. Ahora, mi ingreso se encuentra en el reactor CCTR. Me dice que tengo un flujo molar inicial, la conversión en ese punto es 0, el volumen de este reactor es 20 litros y la concentración de A sub 0 es lo que acabo de hallar, es 0.0161. Listo. Con esas condiciones se va a llegar a convertir una parte. De aquí, de la salida voy a hallar una conversión de A1. Esta conversión va a hacer que mi alimentación sea distinta para este reactor 2. Y también en su salida voy a hallar otra conversión, que va a ser la conversión final de lo que ha ocurrido con esa entrada. Ahora, se coloca, yo lo coloco de esa forma: reactor 1, reactor 2. De reactor 1 escribo su ecuación de diseño, de reactor 2 lo mismo. En el caso del reactor 1, la ecuación de diseño es volumen sobre la alimentación molar igual a la conversión de A1 sobre la velocidad de reacción. Listo, hasta aquí no pasa nada porque la entrada era una conversión 0, así que aquí solamente hay un término. Ahora, para el reactor flujo pistón. Este reactor, su ecuación de diseño es volumen sobre la alimentación molar integral diferencial de la conversión respecto de la velocidad de reacción. ¿Dónde se coloca el ingreso y dónde va a salir la conversión? Es en los límites. Está entrando con una conversión de A1 y va a salir con una conversión de A2. Esa es la parte importante del ejercicio, es lo que vamos a hallar. Pero como pueden observar, primero hay que hallar mi conversión de A1 para poder hallar mi conversión de A2. Entonces, este es el esquema o el procedimiento que hay que hacer para encontrar la respuesta. Listo. Entonces empiezo a hacer eso. Reactor 1, reemplazo mi velocidad de reacción, lo dejo en términos o en variables iguales como conversión y empiezo a reemplazar todo. Aquí, como pueden ver, el volumen es dato. La alimentación molar también es dato. La conversión de A1 es lo que voy a hallar. Aquí la constante es dato. La concentración de A sub 0 también es dato. Y la única variable de este ejercicio es mi conversión de A1. Lo puedo colocar directamente a la calculadora console y lo resuelvo, o lo podemos despejar para reemplazar todo. Lo ideal es que siempre traten de ahorrar tiempo. Entonces lo meten a la calculadora y hallan un valor.
Para esta conversión a 1 me sale que es 0.0051. Es bastante baja, pero eso es lo que nos ha dado. Ese va a ser nuestro inicio para el segundo reactor. Ya. Para el segundo reactor, como pueden ver, voy a reemplazar todo en la ecuación que ya había hecho previamente. Los límites tengo que tener mucho cuidado. Va a ir de una conversión de A1 a una conversión de A2. Reemplazo mi ecuación cinética en variables de conversión. Saco de la integral las constantes o números y integro la variable. Aquí la integral de 1 sobre 1 menos x de a es el neperiano de 1 menos x de a. Evaluando sale esto, de un x de a1 a un x de a2. Ahora si quieren igual lo pueden poner como menos o ahí mismo. La idea es que no se complique mucho la ecuación que van a meter a su calculadora. Entonces aquí reemplazo volumen, me sale 20, alimentación molar 25, la constante ya la tenía, la concentración de sub-0 es este valor, 0.0161. Multiplico por aquí la variable que voy a hallar, la final es de conversión de A2, no lo tengo, lo dejo como variable. Aquí x de A1 lo reemplazo y todo eso ya lo puedo meter a la calculadora. Una vez que lo meta, la única variable que voy a encontrar es la conversión de A2. Y como dato me da que es 0.01 o su conversión es del 1%. Esta entonces es la respuesta para el primer inciso. Esta es la conversión final del esquema que se ha propuesto de un reactor CCTR a un reactor flujo pistón. Ya. Listo. Como se puede observar, lo primero que sí o sí se necesitaba era hallar la velocidad de reacción. Con esa velocidad de reacción ya tenía la constante y el orden. Lo siguiente ya es aquí en la ecuación de diseño hallar la conversión que se está logrando de toda la reacción. Y eso es todo. Ahora vamos al siguiente ejercicio, perdón, al siguiente inciso. Ahora aquí está al revés, va de un reactor flujo pistón a un reactor CCTR. Como les decía, lo primero que hacemos es colocar nuestro esquema de un reactor flujo pistón a un reactor CCTR. La entrada va a ser por el reactor flujo pistón. Aquí la conversión de A es igual a 0. Cuando salga de reactor 1, la conversión para la entrada de reactor 2 ya va a ser una conversión de A1 y va a salir con una conversión de A2, o también podemos decir que es una conversión de A final. Nuevamente, como les decía, este ejercicio y la forma de resolución es como si fuese un sistema en el que solo tiene una entrada a través de dos reactores y tiene una salida, y esa última salida es la conversión final. O sea que ya está sumando las conversiones que ha tenido el ejercicio. Ya. Entonces, también coloco su ecuación de diseño. Para el caso del reactor flujo pistón va a estar de esta forma. Volumen sobre la alimentación molar igual a integral diferencial de la conversión respecto de la velocidad de reacción. Para un reactor 2, aquí tengo que tener cuidado. Aquí me dice que está entrando con una conversión de A1 y va a salir con una conversión de A2. La forma de colocar este cambio es colocar siempre la conversión final con valor positivo y lo que está restando es la conversión anterior, que sería en este caso x de A1. ¿Por qué? Porque si no les va a dar un valor negativo. Siempre la conversión final va a ser mayor. Entonces de esa forma nosotros tenemos que colocar todo este término. Ya. Haciendo eso, como en el caso anterior, tengo que trabajar uno por uno. Para el reactor flujo pistón, basta colocar la ecuación de diseño, reemplazar todos los datos, se usa la misma ecuación cinética. Reemplazamos aquí, mi variable es la conversión de A1. Lo puedo colocar directamente en la calculadora, lo hallo y esa sería la respuesta. X de A1 es 0.0512.
Luego paso con este dato al reactor 2. Copio la misma ecuación. Aquí lo que tengo que reemplazar es x de a1 para poder hallar x de a2, que es lo que no tengo. Todos los datos demás tengo el volumen, la alimentación molar, tengo la constante y tengo la concentración de subservo. O sea, tengo todo. Mi única variable es conversión de A2. Reemplazo todo y lo meto en la calculadora. Me sale que es un valor de 0.0102 o un 1.02%. Listo. Entonces esa sería la respuesta de este ejercicio. A ver, vamos a ir atrás haciendo un resumen. Ya. La dificultad, ¿dónde estaba? Que para empezar, la cuestión de diseño con la que se tenía que trabajar, de alguna forma tenía que estar en condición de reversibilidad. ¿Por qué? Porque la tablita no llegaba a cumplir la condición o la respuesta que debería tener una reacción que es reversible. Aquí en un tiempo, bueno, aquí no se ve, en la otra tabla es. En un tiempo infinito, mi conversión no debería ser tan alta, tendría que ser intermedia. Aquí está casi convertido en un 100%, así que había que tener cuidado. Igual aquí con esta relación de K1 sobre K2, que es bastante grande, ya solo se considera un término. Esta es la ecuación con la que se va a trabajar en las ecuaciones de diseño, ¿sí? O sea, había que tener cuidado con esto, pero muchos, creo que yo voy a intentar resolver esto antes de ver las respuestas. Si hallamos K1, luego hallamos K2 y luego hallamos los términos, y como pueden ver es de aquí ya es de orden 3 para la constante 2, la integral se vuelve bastante grande. Aquí. Bastante grande, y es bien difícil poder resolver ese ejercicio. Habría que resolverlo previamente con mucho tiempo, pero ustedes saben que las integrales hay que saber cómo resolverlas para no complicarlas más. Entonces no, se complicaba horriblemente. Y ya a partir de acá, ya considerando que se va a trabajar solo con un solo término, ya se podía hacer esto. Y como les decía, aquí directamente se hubiera considerado que ya era una reacción irreversible y no hubiera habido problema. Aquí se lleva varios órdenes, igual íbamos a llegar a orden 1. Así para decir que esta velocidad de reacción es esta nomás y no complicarnos más. El problema de eso es, como les decía, que cuando empecemos a aplicar a las ecuaciones de diseño, aquí se va a hacer muy complicado, como está acá. Muy complicado. Solamente el reactor CCTR capaz lo ponían, no había ningún problema y se resolvía porque solamente se reemplazaba. Pero igual, les comento que una vez que se reemplaza, como estamos hallando la conversión de A1, esta variable, si hacen por si acaso el ejercicio, está en orden 3, está en orden 1, está dentro de un paréntesis, igual, con variables unidades, y eso tampoco se puede colocar a la calculadora. O sea, hay que iterar miles de veces para poder encontrar este valor de respuesta. Entonces era lo más necesario tener esa consideración, que a veces uno no la piensa cuando está en pleno examen, porque ya empieza a resolver todo como debería ser. Es que mecánicamente creo que ya podemos resolver cualquier ejercicio, pero hay que tener cuidado, como les digo. Ahora, cuando vean un ejercicio, un rato analicen los datos que les está arrojando sus columnas de datos. Sí, aquí les recomiendo que siempre hagan eso. Creo que ni yo lo hacía, pero ahora hay que tener cuidado con esto. Aquí está en un solo sentido y está bajando hasta casi estar al 100%. Y eso es algo que no debe ocurrir cuando es una reacción reversible. Sí, eso es un dato muy importante. Desde aquí había que dudar de cómo se iba a resolver este ejercicio, porque como pueden observar, aquí se ha reemplazado un término súper pequeño y era simplemente reemplazar y ya resolver el ejercicio, que a este punto ya no se ve tan complicado, pero en ese momento tomar esas consideraciones es bien difícil. Así que mientras más datos tenga para decir yo estoy considerando esto por tal motivo, es bien fundamentada una respuesta como la de hace rato. Ahora,
Vamos al último ejercicio. Dice, se dispone del siguiente reporte de laboratorio de una reacción a volumen constante y nos da una tabla de datos que está en función de la concentración y la velocidad de reacción de A. Dice determinar el volumen del reactor CCTR requerido para alcanzar una conversión del 25%. Determinar además cuál sería el volumen requerido de un reactor PFR, considerando para ambos casos un flujo molar de A inicial de 10 moles por minuto. Ya. Listo. Nos pide entonces encontrar el volumen del reactor CCTR. Para alcanzar una conversión de 25%, también hay que hallar dos volúmenes, reactor PFR, reactor CCTR. Y nos dice que, considerando para ambos casos el flujo molar de 10 moles por minuto. Ya, entonces voy a borrar todo esto. Ya. Ahora, como pueden observar, nos pide una variable de diseño, que sería el volumen. Para nosotros reemplazar esto en la ecuación cinética, en la ecuación de diseño, tenemos que saber cuál es nuestra velocidad de reacción. Entonces, el esquema para resolver este ejercicio sería encontrar la velocidad de reacción, después aplicarla en la ecuación de diseño y hallar el volumen que nos pide del reactor. Sí, es algo más o menos así. Es lo que siempre vamos a ver que se hace en todos los ejercicios. Pero como les decía, hay que tener tener mucho cuidado y observar qué tipo de datos nos están dando. Aquí, por ejemplo, no se nota, pero los términos que están en el intervalo de dato a dato tienen una diferencia de 0.08. 0.8. Sí, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando noten esas pequeñas diferencias, cuando además se tiene variables de concentración final y velocidad de reacción, hay que tener mucho cuidado. A ver, vamos a observar. Listo. Como les decía, empezamos con la ecuación cinética, que es lo primero que hay que hallar. Me fijo, mi tabla de datos nos da concentración final y conversión. Eso significa que directamente yo podría aplicar esta ecuación. Aquí me dice que cuando yo tenga esta variable de conversión de A, velocidad de reacción y conversión de A, yo directamente puedo aplicar en neperianos. Y este es un método muy aparte al método diferencial e integral, ¿sí? Aquí directamente se aplican neperianos. Listo. Hallo entonces cada columna, todo esto es X, todo esto es Y. Listo. Hallo mis dos columnas. Ahora, lo que tengo que hallar es mi coeficiente de correlación. Yo podría ya usar directamente esa velocidad de reacción con el orden que me salga, siempre y cuando mi valor de correlación fuese mayor a 0,1, 0,9. Es lo mínimo que tiene que aparecer, hasta 0.91, 92, 94 es aceptable. Pero este valor de 0.8 es muy bajo, es bastante bajo para decir que aquí existe una correlación entre los datos. Y además que tiene una tendencia lineal, ¿no ve? Porque es en pocas palabras lo que estamos haciendo, linealizando y aplicando la regresión lineal para encontrar el valor. Ahora, esto no se parece en mucho a una recta. Por tal motivo yo tengo que aplicar otro método. Aquí lo he notado por si acaso. Cualquier coeficiente de correlación que sea bajo implica ya que nosotros tengamos que usar métodos numéricos. Ya, entonces otra vez el chiste estaba en la tabla de datos que nos daban. Nosotros directamente, si no nos fijábamos la correlación, podíamos ya haberlo resuelto con esa velocidad de reacción y capaz no valía mucho. Pero entonces teníamos que aplicar métodos numéricos. Aplicando métodos numéricos ya podemos encontrar las respuestas. Ahora, ya vamos a trabajar solo en el primer caso, porque en del otro la verdad es que hasta ahora no podía hallar alguna relación para encontrar a través de métodos numéricos un volumen de reactor CCTR, porque no tiene un integral.
y no se puede generar una función, así que mejor les enseño cómo se hace en el primer caso. Ya. Para hallar métodos numéricos, eso es un dato mío, se puede hallar de reactor batch y de reactor PFR. Porque como pueden ver, esta es la ecuación de diseño de este reactor. Aquí ya tiene la integral incluida con el diferencial. Lo mismo ocurre con el reactor batch, que es T integral diferencial de la concentración respecto del tiempo. No, perdón. Aquí era velocidad de reacción, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el reactor batch, la función con la que voy a trabajar es 1 sobre la velocidad de reacción. Entonces, el método integral que le aplique va a tener igual límites, que van a ir de un valor, por ejemplo, A1 a un valor A2, que sí o sí tengo que tener los límites, y como les digo, la función. Y en pocas palabras, tiene que existir tal integral. Lo mismo ocurre para un reactor flujo pistón. Aquí está la integral. La función que voy a hallar es 1 sobre la velocidad de reacción. Y eso es todo. Entonces, de esos dos reactores se podría hallar. Yo entonces voy a explicar el reactor PFR, a modo de explicar cómo se debe aplicar ese método integral. Ahora, ya, hacemos un paso más antes. Nosotros tenemos la tabla de datos, la velocidad de reacción. Nos fijamos, la primera ecuación de diseño con la que vamos a trabajar es un reactor flujo pistón. Esta es la ecuación de diseño, que es con la que hemos trabajado siempre. Siempre colocamos la misma para guiarnos de las variables que tiene. Listo, es volumen sobre la alimentación molar igual al diferencial de la conversión respecto a la velocidad de reacción. Lo siguiente que hago es despejar lo que tengo que hallar. Generalmente en este tipo de reactores es el volumen. En el caso del reactor batch es el tiempo. Ya, entonces aquí simplemente lo que he hecho es despejar el volumen. Aquí todavía está mi alimentación molar, está multiplicada por la integral del diferencial de la conversión respecto a la velocidad de reacción. Entonces, todo este segundo término voy a hallarlo a través de aplicar métodos numéricos para hallar cuál es el resultado de mi integral. Ya, antes de eso, observo también que la variable aquí de la integral, la que me va a colocar los límites, es la conversión. Y para el caso siguiente, el otro dato es la velocidad de reacción. Listo. Entonces, continúo. Acá tengo que hallar mi columnita de conversión de A. Estamos trabajando volumen constante. Yo puedo usar esta relación. Concentración final es igual a la concentración inicial 1 menos la conversión de A. Aquí tengo mi dato de concentración final, sí. Y aquí está la variable de conversión con la que es la que yo quiero hallar. Y aquí simplemente es despejar. Conversión de A va a ser igual a la concentración sub 0 menos la concentración de A sobre la concentración de A sub 0. Listo. Con esta fórmula yo voy a poder hallar todos mis datos de conversión. Ya, por si acaso voy a borrarlo. Ya. Entonces lo que hago yo es hallar mi conversión. Y como les decía, lo que tengo que tener es mis límites. Ya está en función de la conversión. Ahora es saber de qué límite y a qué límite. El ejercicio decía hasta alcanzar una conversión del 25%. Y esto es igual a un 0.25. Ahora, esta es la columna que acabo de hallar. Perdón. Es aquí. Ya. Todos estos datos salen de la tabla, no hay ningún problema. Pero como me pide un límite, yo simplemente tengo que hacer es interpolar. Yo sé que necesito ese 0.25, hallo la velocidad de reacción que tengo en ese punto de conversión. Y también cuál es el valor para una conversión final. O sea, si pueden, hallan todo. No hay ningún problema. Lo que sí necesitan es el límite superior, que sería 0.25, y saber cuál es la función o la velocidad de reacción en ese punto.
Una vez aplicado eso, lo que vamos a hacer es aplicar el método que el ingeniero maneja, que es la de Simpson 1/3, donde la solución es aplicar esta ecuación. Dice, aquí está la concentración. De esa forma se ha hallado la conversión de A. Sí, está en los apuntes. Así que no hay forma de que se pierda en ese punto. Ya, ahora vemos cómo es la integral. La fórmula de Simpson 1/3 es aplicar un paso, h medios, todo entre corchete por. Esta es la función, las funciones límite y las funciones, todas estas que están dentro del intervalo. Ya. Entonces es la integral de h medios, corchete, función sub 0, la función, la final, más 2 veces de la sumatoria de las funciones que están dentro de los intervalos. Aquí, por ejemplo, como lo pueden ver, esa integral es igual. Mi paso es de 0,8. 0,8 medios. Aquí simplemente reemplazar las funciones límite y reemplazar las demás funciones. Ahora, las funciones es esta f que nos hemos puesto. 1 sobre la velocidad de reacción. Y simplemente reemplazar y me sale que es 11.285 multiplicado por la alimentación molar que iba a tener. El volumen del reactor PFR era 112.85, lo que yo he hallado con esa integración. Igual lo revisan por si acaso. Simplemente es aplicar un método integral a esa tabla de datos. Entonces ya se podría tener la primera respuesta. Para la segunda, la verdad no lo he hallado porque necesito una función y una integral y no sé realmente cómo es que lo he sacado, si es que existe alguna relación entre reactor CCTR y flujo pistón. Ahora, hay otro método igual para ya lo que les he mostrado. Es el método del trapecio. Directamente ustedes multiplican, esto lo hacen con una hoja de cálculo. Aquí hasta donde hemos resuelto, tenemos de datos la concentración final, la velocidad de reacción, la conversión es como la que hemos hallado. Lo siguiente que hacemos es restar estos pares de datos igual de la función, sumar esos pares de datos, luego finalmente multiplicarlos y hallar la sumatoria. Y la integral igual es h medios. Aquí es h medios de este valor. Y la respuesta de la integral es 1.66. Si multiplicamos por la alimentación molar, les va a dar este valor, 16.79. La verdad es que es bastante diferente. Yo creo que deberían siempre colocar la forma de integración que el ingeniero les ha enseñado. Y la que enseña en clases es la de Simpson 1/3, ¿sí? En la que tú generas tu paso, después vas sacando cada uno de los términos y después es aplicar netamente la ecuación. Una vez identificada igual la función. Y simplemente es reemplazar. Y eso sería todo. Entonces, de esta forma se resuelven los 3 ejercicios de diseño de reactores del último parcial. A ver, si tuvieran alguna duda, pregunta. Yo creo que hasta aquí ya hemos llegado a avanzar todo lo que teníamos pendiente. Con esto creo que ya habíamos acabado las clases. Ahora me da un segundo.